Octavio Paz, en su incesante búsqueda por descifrar los enigmas del ser, en esa danza constante entre la palabra y el silencio, nos legó una intuición profunda, casi un susurro existencial. En el laberinto de la edad, en esa aparente maraña de años que se acumulan como hojas secas en otoño, no solo reside el peso del tiempo, la cuenta inexorable de los días, sino también, y quizás de forma más crucial, más vital, se esconde la salida hacia ti mismo. Solemos percibir el avance de la vida, seducidos por la linealidad del calendario, como una trayectoria predecible, a veces ascendente en sus albores, llena de promesas y horizontes vastos, y luego, para muchos, en un inevitable y melancólico declive. Pero Paz, con la agudeza del poeta que ve más allá de las apariencias, nos invita a una visión distinta, más rica y compleja, la de un laberinto. Un espacio simbólico, intrincado, sí, lleno de recovecos inesperados, de caminos que parecen cerrarse para luego abrirse en nuevas perspectivas, de sombras que albergan miedos ancestrales y luces que revelan verdades insospechadas, todas ellas danzando al compás de nuestros pasos, de nuestras elecciones, de nuestros tropiezos. Pero todo laberinto, por intrincado y desafiante que sea su diseño, posee un centro, un corazón palpitante y, lo más importante, una salida. Y esa salida, nos sugiere el Vate mexicano, no está fuera, en un escape ilusorio del tiempo o en la negación de la propia historia, sino adentro, en lo más hondo, en un reencuentro con la esencia más pura, a veces olvidada, de lo que verdaderamente somos. La edad entonces, bajo esta luz poética, deja de ser una simple cronología, una fría estadística, para convertirse en una geografía del alma, un territorio vasto y singular que cada uno de nosotros está llamado a explorar. Cada año vivido es un pasadizo transitado, cada experiencia una inscripción tallada en sus muros inmemoriales, cada alegría un destello de sol filtrándose por alguna grieta, cada dolor una sombra que nos enseña los contornos de nuestra propia resistencia. Al principio, en la efervescencia de la juventud, el laberinto se nos presenta como un campo de juego vasto y prometedor, cada bifurcación una aventura tentadora, cada nuevo rostro un universo por descubrir. Corremos por sus corredores con la embriaguez de quien se siente invulnerable, con la ilusión de que el tiempo es un aliado generoso e infinito y las posibilidades ilimitadas como las estrellas en una noche clara. Pero llega un momento, una inflexión sutil pero perceptible, a menudo en la madurez, en esa etapa que algunos han denominado la mitad de la vida, el mediodía de la existencia, donde las paredes del laberinto parecen estrecharse, donde los caminos conocidos comienzan a sentirse repetitivos o carentes de sentido. La luz del sol que antes inundaba cada rincón con su brillo despreocupado se vuelve más tamizada, más melancólica, teñida por los colores del atardecer. Es aquí donde muchos experimentan el vértigo, la desorientación, la sensación de estar atrapados en un círculo vicioso. Es aquí donde la metáfora del laberinto cobra una urgencia particular, una resonancia existencial, porque es precisamente cuando creemos estar más perdidos, cuando la brújula interior parece haber enloquecido y la salida se antoja más esquiva que nunca, que estamos quizás, paradójicamente, más cerca de encontrarla. La salida no es un retorno nostálgico a la juventud, ni una negación temerosa del presente que nos habita. Es una inmersión valiente, lúcida y a menudo solitaria, en el yo que ha sido moldeado, herido, fortalecido y transformado por el largo e intrincado viaje a través de los años. Las paredes de este laberinto existencial que a veces nos oprimen y otras nos definen, se erigen con los materiales de nuestra propia vida, con la argamasa de nuestras decisiones y omisiones. Están hechas de los ecos persistentes de nuestras elecciones pasadas, algunas celebradas, otras lamentadas, de las cicatrices invisibles de las batallas libradas en el fuero interno y en el mundo exterior, de los sueños que se desvanecieron como pompas de jabón y de aquellos que, sorprendentemente, contra todo pronóstico, tomaron forma y florecieron. Una de las primeras paredes con las que nos topamos, imponente y a veces desconcertante, en la madurez, es la de la identidad cuestionada. Aquello que nos definía con aparente solidez, la profesión ejercida con ahínco,
los roles familiares asumidos con dedicación, las certezas ideológicas o filosóficas que nos sirvieron de ancla en la juventud, comienza a tambalearse, a mostrar sus fisuras. ¿Quién soy ahora?, se pregunta el alma, cuando el ímpetu arrollador de la juventud ha cedido paso a una energía más reflexiva, más contenida. ¿Quién soy más allá de las máscaras que he portado, a veces conscientemente, a veces no, para navegar las procelosas aguas del mundo social? Esta crisis de identidad, lejos de ser una señal de fracaso o de derrumbe, es una invitación silenciosa pero insistente del laberinto a despojarnos de lo superfluo, de las vestiduras ajenas, a buscar una identidad más profunda, más esencial, menos dependiente de los aplausos externos y más anclada en la insobornable verdad interior. Es el llamado a ser, finalmente, el escultor de nuestra propia estatua, y no meramente el mármol moldeado por manos ajenas. Otra pared imponente, a menudo bañada por una luz melancólica, es la nostalgia, ese dulce y amargo anhelo por lo que fue, por los paraísos perdidos de la memoria. El laberinto de la edad está intrínsecamente lleno de pasadizos secretos que conducen a recuerdos vívidos, a instantes suspendidos en el ámbar del tiempo, a momentos que quisiéramos revivir con la misma intensidad, o quizás, con la sabiduría del presente, reescribir para sanar viejas heridas. La nostalgia puede ser una trampa seductora si nos aferramos al pasado con tanta fuerza que nos impide vivir el presente y abrazar el futuro. Puede convertirse en una habitación de espejos que solo reflejan lo que ya no es, impidiéndonos ver las puertas que se abren ante nosotros. Pero también puede ser una aliada sabia si la contemplamos como un tapiz de experiencias ricas y variadas que nos han traído hasta este preciso instante, como un testimonio de la riqueza insustituible de nuestro viaje único e irrepetible. Aprender a mirar el pasado sin quedar atrapado en sus redes, extrayendo sus lecciones, sin sucumbir a su melancolía paralizante, es una de las artes secretas para navegar este laberinto con gracia y entereza. Es reconocer que cada recuerdo es una piedra preciosa en el mosaico de nuestra vida, no un ancla que nos detiene en puertos que ya hemos dejado atrás. Es comprender que el río del tiempo fluye siempre hacia adelante y que nuestra tarea es navegarlo, no intentar remontarlo infructuosamente. Y luego está la pared del miedo, quizás la más sombría y persistente de todas, aquella cuyas sombras se proyectan en los rincones más inesperados de nuestra psique. El miedo a la pérdida, en sus múltiples formas, la pérdida de la juventud y su energía desbordante, la pérdida de la salud y la agilidad física, la pérdida paulatina de los seres queridos que emprenden su propio viaje final. El miedo a la insignificancia, a sentir que nuestra vida no ha tenido un propósito claro, a no haber dejado una huella significativa en el mundo o en los corazones de quienes nos rodean. Y por supuesto, el miedo primordial, el más profundo y a menudo inconfesado, el miedo a la propia finitud, a la sombra de la mortalidad que se alarga inexorablemente a medida que avanzamos por los corredores del tiempo. Estos miedos son naturales, son intrínsecamente humanos, son parte inherente de la condición de ser conscientes de nuestra propia existencia y de su carácter efímero. Pero el laberinto no nos pide que los ignoremos, ni que los disfracemos con optimismos vacuos. Nos invita, más bien, a que los atravesemos, que caminemos a través de ellos con la linterna de la conciencia encendida, reconociendo su poder, sintiendo su frío en la piel, pero sin cederles el timón de nuestra nave. Porque es en la aceptación valiente de nuestra vulnerabilidad, de nuestra propia impermanencia, donde paradójicamente encontramos una fuente insospechada de fortaleza, de compasión y de aprecio por el milagro precario de cada instante vivido. Es darnos cuenta de que la flor más bella es también la más efímera y que su belleza reside precisamente en esa fugacidad. Las relaciones humanas, ese tejido complejo de afectos, desencuentros y aprendizajes, también se transforman profundamente dentro de este laberinto de la edad. Algunas amistades, algunos amores, que en su momento parecieron sólidos como rocas, se desvanecen como senderos cubiertos por la maleza del tiempo y la distancia, dejando tras de sí una estela de melancolía o a veces de alivio. Otras, en cambio, se profundizan, se aquilatan, adquiriendo una solidez y una resonancia que solo el tiempo compartido,
las tormentas sorteadas juntos y la lealtad probada pueden otorgar. Aprendemos, a menudo a través de la experiencia directa y el dolor que ésta conlleva, que no todos los vínculos están destinados a perdurar indefinidamente y que soltar, dejar ir, es, a veces, un acto supremo de amor propio y de respeto profundo por el camino individual del otro. La soledad, que en la efervescencia de la juventud podía sentirse como un vacío aterrador, como un exilio indeseado, en la madurez puede revelarse, para quien se atreve a explorarla, como un espacio sagrado de encuentro íntimo consigo mismo. No la soledad del aislamiento amargo y resentido, sino la soledad fecunda de la introspección serena, donde la voz queda y sutil del alma puede ser finalmente escuchada sin el estruendo ensordecedor del mundo exterior y sus demandas incesantes. Es el jardín secreto donde podemos cultivar nuestras flores más íntimas, las ambiciones, esos motores que nos impulsaron con tanto fervor en etapas anteriores de la vida, cambian de rostro, de intensidad, de dirección, aquello que nos desvelaba, que nos hacía correr tras metas externas, el éxito profesional rutilante, el reconocimiento social efímero, la acumulación material como símbolo de estatus, puede perder gradualmente su brillo, su poder de seducción. No porque nos volvamos apáticos o resignados, sino porque una nueva sed, más profunda y esencial, emerge desde las profundidades del ser, la sed de significado, la sed de propósito auténtico, la sed de conexión genuina con nosotros mismos, con los demás y con algo que nos trascienda. El laberinto de la edad, en su sabiduría implícita, nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en posesiones acumuladas ni en aplausos cosechados, sino en la calidad de nuestra presencia en el mundo, en la profundidad y autenticidad de nuestros afectos, en la paz interior que logramos cultivar en medio de las tempestades. Es un desplazamiento sutil pero radical, del paradigma del tener al paradigma del ser, de la acumulación a la contemplación, de la prisa a la pausa. Estas paredes, estos desafíos que hemos delineado, la identidad cuestionada, la nostalgia persistente, los miedos profundos, la transformación de las relaciones, el cambio en las ambiciones, no están ahí, como podría parecer a primera vista, para aprisionarnos o para amargarnos la existencia. Son en realidad los contornos mismos del camino iniciático hacia la salida. Cada obstáculo superado con conciencia, cada miedo enfrentado con valentía, cada desilusión trascendida con resiliencia, nos acerca un poco más, paso a paso, al centro sagrado de nuestro propio ser. Y es en ese centro, en ese corazón del laberinto, donde comenzamos a descubrir las pistas escondidas, las señales luminosas que nos guían con certeza hacia esa salida prometida, hacia ese reencuentro con nosotros mismos. Una de las primeras pistas, y quizás la más valiosa, es la sabiduría que emana lenta pero seguramente de la experiencia vivida. No estamos hablando aquí de la sabiduría erudita de los libros o de las academias, aunque ésta también tenga su indudable valor y su lugar. Nos referimos a esa otra sabiduría, más íntima y personal, destilada gota a gota en el alambique del corazón, a través de los aciertos celebrados y sobre todo quizás de los errores asumidos y transformados en aprendizaje. Hemos tropezado innumerables veces, hemos caído en abismos inesperados, nos hemos levantado con las rodillas ensangrentadas pero con el espíritu fortalecido. Y en cada ciclo de prueba, error y aprendizaje, algo se ha aquilatado en nosotros, algo ha madurado, una comprensión más serena y compasiva de la compleja naturaleza humana, con sus grandezas y sus miserias, una mayor indulgencia hacia nosotros mismos y hacia las flaquezas de los demás, una capacidad creciente para discernir con claridad lo esencial de lo accesorio, el grano de la paja, en el confuso entramado de la vida. Esta sabiduría no es ostentosa, no necesita proclamar sus verdades a los cuatro vientos. Es un saber silencioso, una intuición afinada por los años, una suerte de sexto sentido que nos permite navegar las complejidades de la existencia con una nueva destreza, con una calma interior que antes nos era desconocida. Otra pista invaluable que el laberinto de la edad nos ofrece generosamente es la oportunidad, y a veces la necesidad imperiosa, de la introspección. El ritmo de la vida, en muchas ocasiones, se serena.
Las urgencias externas disminuyen su presión. El laberinto, con sus momentos de quietud forzada o elegida, nos ofrece el regalo precioso del tiempo para mirar hacia adentro, para emprender ese viaje fascinante y a veces temido hacia nuestro propio paisaje interior. Ya no estamos tan absortos, o no deberíamos estarlo, en la construcción febril de una vida externa, en la vorágine incesante de las demandas sociales y profesionales. Ahora podemos, y quizás es una responsabilidad ineludible, dedicarnos a explorar con curiosidad y sin juicio ese territorio vasto y a menudo desconocido que es nuestra propia psique. ¿Qué pasiones hemos postergado durante demasiado tiempo, sepultadas bajo el peso de las obligaciones? ¿Qué talentos innatos hemos dejado dormir, sin darles la oportunidad de florecer? ¿Qué heridas antiguas, qué dolores no resueltos necesitan ser atendidas con ternura, con la compasión de un buen samaritano hacia su propia alma? Este viaje hacia adentro puede ser desafiante, no lo neguemos, pues implica inevitablemente confrontar nuestras sombras, aquellas partes de nosotros que hemos negado, reprimido o proyectado en los demás por miedo o por vergüenza. Pero es un viaje esencial, ineludible si anhelamos la verdadera integridad, porque como bien sabían los sabios de la antigüedad, desde Delfos hasta Oriente, conocerse a sí mismo es el principio fundamental de toda sabiduría y de toda auténtica liberación. Si estas reflexiones profundas sobre el viaje del alma resuenan contigo, si sientes el llamado a explorar estos laberintos interiores, te invito a suscribirte a Ecos de Paz, para que podamos continuar este diálogo y esta búsqueda juntos, encontrando luz en la penumbra y significado en el misterio. Las pérdidas, tan dolorosas como ineludibles en el transcurso de una vida, también se convierten, paradójicamente, en pistas luminosas, en maestras severas pero sabias. La pérdida gradual de la lozanía juvenil nos obliga, si estamos atentos, a encontrar la belleza en otras formas, en la serenidad de una mirada que ha visto mucho, en la nobleza de un gesto compasivo, en la pátina que el tiempo imprime en los rostros y en los espíritus. La pérdida irreparable de seres queridos nos confronta brutalmente con la fragilidad de la existencia, con la impermanencia de todas las cosas, pero también, y esto es crucial, nos recuerda con una urgencia conmovedora la importancia de amar con intensidad y sin reservas, de valorar cada instante compartido como si fuera el último, de expresar nuestros afectos antes de que sea demasiado tarde. La pérdida de ciertas ilusiones juveniles, que en su momento pudo parecer una derrota amarga, nos libera para construir sueños más realistas, más acordes con nuestra verdad actual, menos teñidos por la fantasía y más anclados en la experiencia. Cada duelo atravesado con conciencia, con permiso para sentir el dolor en toda su magnitud, nos despoja de una capa superficial de nuestro ser y nos revela una fortaleza interior que quizás desconocíamos. El corazón, aunque herido y a veces remendado, se expande, se vuelve más vasto, más capaz de albergar la inmensa y contradictoria totalidad de la experiencia humana, con sus cumbres de éxtasis y sus abismos de desesperación, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas. Y en este proceso de introspección y transformación, la creatividad, en su sentido más amplio, puede emerger como una poderosa aliada, como una pista luminosa en los recovecos más oscuros y aparentemente estériles del laberinto. No nos referimos necesariamente a la creatividad artística, en el sentido convencional de pintar un cuadro o escribir un poema, aunque éstas también sean manifestaciones maravillosas. Hablamos, sobre todo, de la creatividad existencial, la capacidad innata que todos poseemos de reinventarnos a nosotros mismos, de encontrar nuevas formas de ser y estar en el mundo cuando las antiguas ya no nos sirven, de dar un nuevo y más profundo significado a nuestra propia historia personal. Pintar, escribir, bailar, cantar, cultivar un jardín, aprender un nuevo idioma o una nueva habilidad, iniciar ese proyecto que siempre hemos postergado por miedo o por falta de tiempo. Cualquier acto, por pequeño que sea, que nos conecte con nuestra capacidad intrínseca de crear, de dar forma a algo nuevo, es un acto de afirmación vital, un desafío valiente a la inercia y al estancamiento, una forma de insuflar nueva vida y nueva esperanza a nuestro camino. La edad, contrariamente a lo que muchos piensan, no tiene por qué ser sinónimo de declive o de resignación.
Puede ser, y a menudo lo es para quienes se atreven a explorarla con mente y corazón abiertos, un tiempo de florecimiento tardío, de una segunda y quizás más auténtica primavera del alma, donde los frutos más sabrosos, más jugosos y más genuinos pueden ser finalmente cosechados, aquellos que han sido madurados lentamente por el sol de la experiencia y la lluvia de las lágrimas. El cambio de prioridades es otra señal inequívoca, como una brújula que de repente encuentra su norte, de que nos acercamos al centro vital del laberinto, al corazón de nosotros mismos. Lo que antes nos parecía absolutamente crucial, aquello por lo que estábamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía e incluso nuestra paz interior, ahora se relativiza, pierde su urgencia ficticia. Y en contrapartida, las pequeñas cosas, los detalles antes inadvertidos, adquieren un nuevo y sorprendente valor. Una conversación sincera y sin prisas con un amigo. La contemplación silenciosa de un atardecer que pinta el cielo de colores imposibles. El milagro renovado de una flor que se abre en el jardín. El silencio compartido y cómplice con un ser amado. El sabor reconfortante de una comida preparada con amor y atención. Descubrimos con una mezcla de asombro y alivio que la felicidad genuina, esa que no depende de circunstancias externas favorables, no reside en los grandes acontecimientos espectaculares ni en la consecución de metas ambiciosas, sino en la capacidad cultivada con paciencia de apreciar la sacralidad inherente de lo cotidiano, de encontrar la magia en lo ordinario. Esta simplificación de la vida, este despojarse de lo innecesario, no es una renuncia amarga a los placeres del mundo, sino una elección consciente, un acto de sabiduría práctica. Es como el viajero experimentado que decide aligerar su equipaje para caminar más liviano, más presente, más conectado con la esencia del viaje y no tanto con las posesiones que arrastra. La espiritualidad, entendida en su acepción más amplia y universal, no necesariamente como la adhesión a una doctrina religiosa específica o a un conjunto de dogmas, sino como una búsqueda innata de trascendencia, de conexión con algo mayor que uno mismo, con el misterio que nos envuelve y nos constituye, suele despertar con nueva fuerza y nueva profundidad en esta etapa de la vida. El laberinto de la edad, al confrontarnos de manera ineludible con los límites de nuestra existencia individual, con nuestra propia finitud, nos abre de par en par las puertas a la dimensión de lo mistérico, de lo trascendente. Comenzamos a intuir, a veces con una certeza que sobrepasa la razón, que somos parte de un tejido mucho más vasto e interconectado, que nuestra pequeña vida individual se inscribe en un relato universal, en una danza cósmica de proporciones inimaginables. Esta percepción, cuando se asienta en el alma, puede traer consigo una profunda paz, un sentido de pertenencia que trasciende las vicisitudes y los avatares personales. Es como encontrar un ancla firme en medio de la corriente tumultuosa de la vida, un faro luminoso en la noche más oscura del alma. Todas estas pistas sutiles pero poderosas, la sabiduría aquilatada de la experiencia vivida, la oportunidad fecunda de la introspección, la transformación alquímica de las pérdidas en aprendizaje, el renacimiento de la creatividad existencial, el sabio cambio de prioridades hacia lo esencial, el despertar o la profundización de la dimensión espiritual, nos van conduciendo, casi sin que nos demos cuenta, como guiados por una mano invisible, hacia esa salida hacia ti mismo, de la que nos hablaba con tanta lucidez Octavio Paz. Y es aquí, en este punto crucial del viaje, donde la metáfora del laberinto revela su significado más profundo y liberador. La salida no es escapar del laberinto, no es encontrar una puerta trasera para huir de sus desafíos. La verdadera salida es encontrar su centro, y el centro del laberinto, el corazón mismo de su misterio, eres tú. Tú en tu versión más auténtica, más integrada, más consciente, despojado de artificios y conectado con tu verdad más íntima. Encontrar esta salida, este centro sagrado, es, ante todo, un proceso de aceptación radical y sin condiciones. Aceptar el cuerpo que ha cambiado a lo largo de los años, con sus marcas del tiempo, sus dolores y sus limitaciones crecientes, pero también con la historia única e irrepetible que cuenta a través de cada arruga, de cada cicatriz. Aceptar las sombras,
esas partes de nosotros mismos que a menudo no nos gustan, que hemos intentado ocultar o negar, pero que son también, ineludiblemente, parte de nuestra compleja humanidad. Integrarlas no significa regodearse en ellas ni permitirles que nos dominen, sino reconocerlas con honestidad, comprender su origen y su función en nuestra economía psíquica y dejar de gastar una energía preciosa en la tarea infructuosa de reprimirlas o proyectarlas. Es abrazar nuestra totalidad, nuestra luz y nuestra oscuridad, como las dos caras inseparables de la misma moneda, como el día y la noche que conforman la plenitud del tiempo. Es también, y de manera fundamental, un proceso de redescubrimiento gozoso. Volver a conectar con la curiosidad de un niño y la sabiduría de un anciano, con aquellas pasiones genuinas, con aquellos intereses profundos que quizás quedaron soterrados durante décadas bajo el peso de las obligaciones familiares, las exigencias profesionales o las expectativas ajenas. ¿Qué te hacía vibrar el alma en tu juventud, antes de que el mundo te dijera quién debías ser? ¿Qué sueños luminosos postergaste indefinidamente, guardándolos en el cajón de lo imposible? Nunca es demasiado tarde para desempolvar esos anhelos olvidados, para darles un nuevo espacio, un nuevo aliento en tu vida actual. Quizás no con la misma intensidad febril o de la misma forma ingenua que antes, pero sí con una nueva conciencia, con una nueva apreciación, con la alegría serena de quien recupera un tesoro perdido que creía irrecuperable. Este reencuentro con las pasiones olvidadas es como abrir de par en par las ventanas de una casa que ha permanecido cerrada y oscura por mucho tiempo, dejando que entre el aire fresco de la inspiración y la luz renovadora de la alegría de vivir, construir un nuevo significado para la vida, o quizás desenterrar el que siempre estuvo allí esperando ser reconocido, es otro aspecto crucial de este encuentro profundo consigo mismo. Si los significados anteriores, aquellos que nos sirvieron de guía en otras etapas, ya no nos sostienen, ya no nos inspiran, ya no nos impulsan, tenemos la libertad y también la sagrada responsabilidad de crear nuevos relatos, nuevas narrativas que den sentido a nuestra existencia actual. ¿Cuál es tu propósito ahora en este capítulo de tu vida? ¿Qué legado quieres dejar? No necesariamente en términos de grandes obras o reconocimientos públicos, sino en las pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que te relacionas con los demás y con el mundo, en la huella sutil pero indeleble que imprimes en el corazón de quienes te rodean. Encontrar un propósito que resuene con la verdad más profunda de tu alma en esta etapa de la vida es como encontrar una brújula precisa y confiable que te orienta con claridad en los tramos finales y a menudo más desafiantes del laberinto, dándole sentido, dirección y trascendencia a cada paso, a cada respiración. Y fundamentalmente, de manera esencial, encontrar la salida hacia ti mismo es aprender a vivir desde la esencia, desde el self, como dirían algunos psicólogos profundos y sabios espirituales. Es desidentificarse gradualmente del ego, de esa pequeña voz a menudo temerosa, controladora y egocéntrica que con tanta frecuencia dirige nuestros actos y nuestros pensamientos. Es conectar con esa instancia más sabia, más serena, más compasiva y universal que reside en lo más hondo, en el núcleo luminoso de nuestro ser. Vivir desde la esencia es actuar con una autenticidad valiente, es decir, tu verdad con amor y respeto. Es establecer límites saludables en tus relaciones. Es cultivar vínculos que te nutran y te expandan en lugar de drenarte o limitarte. Es en última instancia y por encima de todas las cosas, ser fiel a ti mismo, a esa voz interior que siempre ha sabido cuál es tu verdadero norte. La salida del laberinto de la edad no es, por tanto, un lugar geográfico al que se llega después de un largo peregrinaje, ni un estado de perfección inalcanzable. Es más bien un estado de conciencia, una forma de ser y estar en el mundo. Es llegar a un punto de equilibrio dinámico donde, a pesar de las incertidumbres inherentes a la existencia y los dolores que la vida inevitablemente conlleva, encuentras una paz profunda y estable, un sentido de coherencia interior que te sostiene, una gratitud serena y genuina por el simple y milagroso hecho de estar vivo, de respirar, de sentir y de haber recorrido el camino con sus luces y sus sombras. Es la capacidad de mirar hacia atrás, hacia tu propia historia, sin remordimientos excesivos ni culpas paralizantes,
reconociendo los aprendizajes y perdonando los errores. Y es la capacidad de mirar hacia adelante, hacia el futuro incierto, sin angustia paralizante ni expectativas irreales, anclado firmemente en la riqueza inagotable del presente, del aquí y ahora. Octavio Paz, con su visión poética y su honda penetración filosófica, nos recuerda que el tiempo no es solo un ladrón implacable que nos arrebata la juventud y nos acerca a la finitud, sino también y sobre todo un maestro paciente y sabio que nos ofrece la oportunidad única e irrenunciable de un encuentro profundo y transformador con nosotros mismos. El laberinto de la edad, con todas sus complejidades, sus desafíos y sus aparentes contradicciones, es un diseño perfecto, casi divino, para este propósito último. Cada vuelta inesperada, cada encrucijada desconcertante, cada aparente callejón sin salida que nos obliga a detenernos y a reconsiderar nuestra ruta, está ahí, en última instancia, para enseñarnos algo invaluable, para pulir las aristas de nuestro carácter, para acercarnos cada vez más a esa versión más auténtica, más sabia y más compasiva de nosotros mismos que espera pacientemente ser descubierta y abrazada. Así el laberinto, esa estructura que al principio pudo parecer amenazante o confusa, se transforma ante nuestros ojos y en nuestra propia experiencia. Lo que antes parecía una prisión de circunstancias y limitaciones, ahora se revela como un útero protector donde se gesta un nuevo nacimiento. Lo que se sentía como una pérdida irreparable, ahora se experimenta como una liberación necesaria de cargas innecesarias. Y la soledad del caminante perdido en la oscuridad se convierte en la sagrada y fecunda soledad del peregrino que finalmente ha encontrado su propio templo interior, ese espacio de silencio y de paz donde puede conectar con lo divino que habita en él. La salida, entonces, no es más que el umbral hacia una nueva forma de habitar la vida, una forma más consciente, más plena, con menos ruido exterior y más música interior, con menos prisa febril y más presencia atenta, con menos miedo paralizante y más amor expansivo. Un amor que comienza necesaria e ineludiblemente por uno mismo, por ese ser complejo y maravilloso que ha navegado el laberinto de la edad y ha emergido, quizás no indemne, pero sí infinitamente más sabio, más entero, más compasivo, más profundamente humano. El laberinto de la edad, al final de su intrincado recorrido, nos devuelve a casa, a ese lugar interior de paz y pertenencia donde siempre, en el fondo de nuestra alma, hemos pertenecido. ¿Qué muros o qué salidas has encontrado en tu propio laberinto de la edad? Comparte tu experiencia, tus reflexiones, en los comentarios. Tu voz es un eco valioso en esta comunidad de buscadores. Y si este mensaje de paz y autoconocimiento ha tocado tu alma, compártelo con quien también pueda estar buscando su propio camino, su propia salida. Suscríbete a Ecos de Paz para seguir explorando juntos estos misterios profundos del ser y los senderos luminosos del alma.